Bienvenido a Ecos en Ciudad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir relatando el terror. Una madrugada en el rancho. Me llamo Carlos y soy de Michoacán. Todavía no entiendo bien lo que pasó aquella noche, pero te juro que no se me olvida ni un solo detalle. Es algo que, cada vez que cierro los ojos, vuelve como si estuviera sucediendo de nuevo. Esto pasó cuando tenía 16 años y me quedé a dormir en el rancho de mi abuelo. No era la primera vez que me quedaba allá, de hecho, siempre me gustaba ir porque era tranquilo, alejado de todo, sin el ruido de los coches o las luces de la ciudad. Pero esa madrugada me hizo ver el lugar con otros ojos. Eran como las 11 de la noche cuando mi abuelo y yo nos metimos a la casa. Habíamos pasado el día trabajando en el campo, revisando las cercas y asegurándonos de que no hubiera animales sueltos. Estaba cansado, pero me sentía bien. La cena había estado deliciosa. Mi abuela había preparado unas gorditas de frijol con queso que, la neta, eran una chulada. Después de cenar, mi abuelo me dijo que me fuera a acostar temprano, porque al día siguiente había que levantarse antes del amanecer. Yo obedecí, aunque no tenía mucho sueño. El cuarto donde me quedaba estaba al fondo de la casa, justo al lado de la ventana que daba al patio trasero. Era pequeño, pero cómodo, tenía una cama de madera, un buró viejo y una lámpara que apenas iluminaba. Me acosté y traté de dormir, pero me costaba trabajo. El silencio del rancho era demasiado profundo y a veces, en lugar de tranquilizarme, me ponía nervioso. Solo se escuchaba el croar de los sapos y el ulular de los tecolotes. Cerré los ojos e intenté relajarme, pero entonces los perros comenzaron a ladrar. Primero fue uno, luego otro, y de repente parecía que todos los perros del rancho estaban fuera de control. Se escuchaban desesperados, como si algo o alguien los estuviera asustando. Abrí los ojos de golpe y me quedé quieto, intentando entender qué estaba pasando. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, pero no alcanzaba a ver nada, todo estaba oscuro. El ladrido de los perros era tan fuerte que hasta mi abuelo se despertó. Lo escuché salir al patio, y yo, movido por la curiosidad, abrí un poco la ventana para ver qué estaba pasando. Fue en ese momento cuando lo escuché. Un grito. Pero no cualquier grito. Era el grito más desgarrador que había escuchado en mi vida. Parecía de una mujer, pero había algo raro en él. Era demasiado agudo, demasiado largo, y resonaba de una manera que hacía que se me erizara la piel. No podía saber de dónde venía exactamente, parecía venir del monte, pero el eco hacía que sonara como si estuviera en todas partes. Me alejé de la ventana, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Mi abuelo entró a la casa, cerró la puerta con seguro y me miró con una seriedad que pocas veces le había visto. «No salgas, Carlos», me dijo con voz firme. «Eso no es cosa de este mundo». Le quise preguntar qué estaba pasando, pero antes de que pudiera decir algo, mi abuelo apagó la lámpara y me dijo que me quedara en mi cuarto, que no hiciera ruido. «Ignóralo, pase lo que pase. No hagas caso». Luego se fue a su habitación, dejando la casa en completa oscuridad. Hubo un momento en el que pensé que se iba a ir, porque el sonido empezó a alejarse. Pero justo cuando sentí un poco de alivio, la escuché otra vez, más cerca que nunca. Parecía que estaba justo en mi puerta. No sé cómo, pero me armé de valor y me acerqué a la ventana otra vez. Solo quería asegurarme de que no estuviera entrando a la casa.
Abrí la cortina un poquito y ahí estaba, de espaldas, justo frente a mi puerta. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Solo me quedé ahí, mirándola. Ella levantó la cabeza, como si pudiera sentir que la estaba observando, y giró lentamente hacia mí. Cuando vi su cara, quise gritar, pero no me salió ni un sonido. Era como si mi cuerpo entero se hubiera apagado. Sus ojos eran dos agujeros oscuros, y su boca estaba abierta, pero no era normal. Era como si su mandíbula no tuviera fin, como un grito eterno congelado en su rostro. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude moverme. Cerré la cortina de golpe y me metí debajo de las cobijas, como si eso pudiera protegerme. Me quedé ahí, temblando, con el corazón a 1000 por hora, hasta que finalmente escuché que el llanto se alejaba. No sé a qué hora me quedé dormida, pero al día siguiente, cuando salí, nadie en la colonia había escuchado nada. Fue como si solo yo la hubiera visto. Pero lo peor es que el sonido de su voz seguía en mi cabeza, como si se hubiera quedado grabado. Desde esa noche, no puedo dormir bien. Cada vez que escucho un ruido extraño, me pongo alerta, pensando que podría ser ella. A veces, cuando paso por la calle de noche, siento como si alguien me estuviera mirando. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero sé que no era algo de este mundo. Y lo que más me aterra es pensar que tal vez vuelva algún día. La mujer en la orilla del lago. Me llamo Ana, y esto que voy a contar me sucedió cuando tenía 20 años. Es algo que no he podido borrar de mi mente, no importa cuánto lo intente. Vivo en una pequeña comunidad cerca del lago de Atitlán, en Guatemala. Este lugar siempre ha tenido su mágico encanto, pero también su lado oscuro. Desde niña escuché historias de espantos y apariciones cerca del agua, pero siempre las tomé como cuentos para asustarnos. Hasta esa noche. Era un viernes por la noche. Mis amigas y yo habíamos decidido reunirnos cerca del lago para platicar y desconectar un rato. La luna estaba alta y el agua reflejaba su brillo, creando un paisaje tan tranquilo que era imposible imaginar que algo malo pudiera pasar. Llevábamos comida, unas sodas y una bocina para poner música bajito. La orilla estaba desierta, y eso nos daba una sensación de libertad, como si el mundo fuera solo nuestro por unas horas. Al principio todo estaba tranquilo. Nos sentamos en unas rocas cerca del agua y empezamos a hablar de cosas sin importancia, chismes del pueblo, los chicos que nos gustaban, los planes para el futuro. La brisa era fría, pero nada que un suéter no pudiera manejar. Era una de esas noches en las que todo parece perfecto. Hasta que escuchamos el primer llanto. Al principio, fue algo lejano, tan suave que apenas si lo notamos. Creo que fui la primera en callarme. ¿Oyeron eso?, les pregunté, pero mis amigas siguieron hablando como si nada. Pensé que tal vez me lo había imaginado, así que no insistí. Pero luego volvió, más fuerte. Un llanto, claro como el agua del lago, como el de una mujer que está sufriendo de una forma que te parte el alma. Esta vez todas lo escucharon. Ha de ser alguien que está peleando con su marido, dijo Claudia, intentando bromear. Pero ninguna nos reímos. Había algo en ese llanto que no se sentía normal. Era como si viniera de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. Miramos alrededor, pero no había nadie. Solo el lago, inmenso y negro, y las montañas que lo rodeaban. Luego, la vimos. Era una figura delgada, envuelta en un vestido blanco que se movía al compás del viento. Caminaba despacio por la orilla, casi deslizándose sobre la arena. Su cabello era largo y oscuro, cayéndole sobre los hombros en mechones desordenados. Lo que más me impresionó fue cómo se veía. A pesar de que estaba lejos, era como si pudiera distinguir cada detalle de su rostro, aunque no podía describirlo. Había algo en ella que no encajaba,
Algo que te obligaba a mirar pero que también te llenaba de un miedo irracional. ¿Qué es eso?, susurró Sofía, rompiendo el silencio. Nadie respondió. Todas nos quedamos quietas, como si movernos fuera a atraer su atención. El llanto seguía, pero ahora era más fuerte, más cercano, aunque la mujer no había avanzado hacia nosotras. Era como si su voz estuviera justo al lado, susurrándonos al oído. Vámonos de aquí, dije en un susurro urgente. Pero nadie se movió. Era como si algo nos tuviera clavadas al suelo. Entonces, la mujer se detuvo. Estaba quieta, mirando hacia el lago, y de repente, giró la cabeza hacia nosotras. No podía ser posible. Estaba demasiado lejos como para que pudiéramos ver su rostro tan claramente, pero lo vi. Sus ojos eran negros, vacíos, como si no tuvieran alma. Su boca estaba abierta en un grito silencioso que no coincidía con el sonido que seguía llenando el aire. Fue en ese momento cuando sentí el verdadero miedo. No un susto cualquiera, sino ese miedo que te paraliza, que te dice que algo está terriblemente mal. De repente, la mujer desapareció. No caminó hacia la niebla, no se hundió en el agua, simplemente ya no estaba. Mis amigas y yo nos miramos, esperando que alguna dijera algo, pero nadie lo hizo. Claudia fue la primera en levantarse. Vámonos, dijo con la voz temblando, y nadie discutió. Caminamos rápido hacia el pueblo, pero el ambiente seguía siendo pesado. El camino que normalmente nos tomaba 15 minutos se sintió eterno. Nadie hablaba. Cada vez que escuchaba un crujido de hojas o el sonido del agua, me sobresaltaba, esperando ver a la mujer otra vez. Cuando finalmente llegamos a mi casa, cerré la puerta con seguro y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Mis amigas hicieron lo mismo en sus casas esa noche. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar de lo que pasó. Es como si ignorarlo fuera la única forma de seguir adelante. Pero yo sé lo que vi. Y cada vez que paso por la orilla del lago, siento que alguien me observa. Nunca he vuelto a sentirme segura cerca del agua, y a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar ese llanto otra vez, llamándome desde el lago. ¿Te atreves a unirte al reto más escalofriante del canal? Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad donde el misterio y el terror no tienen fin. Deja tu like y comenta tus pensamientos más oscuros. Cada suscriptor nos acerca a nuestra meta de 1000 almas antes de que termine febrero. Comparte este video y recuerda, aquí, hasta el silencio cuenta historias. ¿Te atreves? La carretera maldita. Soy Roberto, de Hidalgo. Llevo años trabajando como chofer, recorriendo carreteras de todo tipo, desde esas autopistas grandes y modernas hasta caminos de terracería que parecen no llevar a ningún lado. Pero lo que pasó aquella madrugada, eso, créeme, no lo puedo sacar de mi cabeza, aunque lo intento. No sé si fue mi imaginación, si estaba demasiado cansado o si realmente vi lo que creo que vi. Pero te juro que fue real. Lo sentí en el cuerpo, en los huesos. Era una noche fría, de esas en las que el aire parece cortarte la piel. Había salido de la base como a las 2 de la madrugada con un camión cargado de mercancía. Era una de esas entregas urgentes, así que me tocó manejar por un tramo de carretera solitario, un lugar al que todos los choferes le tienen respeto. La carretera maldita, le dicen. Yo nunca creí en esas cosas. Historias, ¿no? De esas que la gente inventa para darle emoción al camino. Pero esa noche, el radio del camión estaba apagado, y lo único que se escuchaba era el motor, constante, como un susurro que se mezcla con tus pensamientos. De vez en cuando veía algún animal cruzar la carretera, pero nada fuera de lo normal. Hasta que pasó eso. Primero fue un ruido, un golpe sordo,
como si algo se hubiera caído en la caja del camión. Pensé que tal vez una de las cajas se había movido, pero después escuché un grito. Un maldito grito que parecía venir desde atrás, como si alguien estuviera encerrado en la caja, pidiendo ayuda. Mi piel se erizó. Me dije, no, Roberto, tranquilo, seguro fue un animal o el viento. Pero luego lo volví a escuchar, y esta vez no había duda. Era un grito humano, un lamento largo y desgarrador, como si estuviera lleno de dolor. Paré el camión en seco, con el corazón latiéndome en la garganta. Me bajé con la linterna y caminé hacia la parte trasera. Mis botas resonaban en el asfalto vacío, y cada paso que daba me hacía sentir más pesado, como si algo invisible me estuviera jalando hacia atrás. Llegué a la puerta de la caja y encendí la linterna. «¿Hay alguien ahí?», grité, pero mi voz sonó débil, como si no quisiera escuchar la respuesta. Abrí la puerta y revisé, iluminando cada rincón. Nada. Todo estaba en su lugar. Las cajas, los paquetes, ni un alma. Me estaba preparando para cerrar y regresar al volante cuando lo vi. A un lado del camino, entre los arbustos, había alguien parado. Una mujer, o al menos eso parecía. Llevaba un vestido blanco, empapado, como si acabara de salir de un río. Su cabello le caía sobre el rostro, pegado por el agua. Mi primer pensamiento fue, ¿un accidente? ¿Alguien que necesita ayuda? Así que me acerqué, intentando mantener la calma. «Señora, ¿está bien?», le dije. Pero no respondió. Ni un movimiento. Solo estaba ahí, parada, como una estatua. Cuando di un paso más, levantó la cabeza lentamente, y fue entonces cuando me arrepentí de haberme detenido. No vi su rostro. No sé cómo explicarlo, pero era como si no lo tuviera. Como si la oscuridad misma se hubiera instalado ahí, en lugar de una cara. En ese momento, sentí un frío que no venía del aire, sino de adentro, como si algo me estuviera drenando la vida. No esperé a ver más. Corrí hacia el camión, tropezándome en el camino. Apenas logré subirme y encender el motor, pero algo dentro de mí me decía que no mirara por los espejos. Que siguiera manejando y no volteara. La carretera parecía interminable, como si el siguiente pueblo nunca fuera a llegar. Pero seguí manejando, sin parar, con las manos temblando y la garganta seca. Cuando por fin vi las luces de un pueblo, casi me desmorono de alivio. Me detuve en una gasolinera, bajé del camión y me quedé sentado en el suelo, intentando recuperar el aliento. Un señor que trabajaba ahí se me acercó y me preguntó si estaba bien. No supe qué decirle, así que solo asentí con la cabeza. «Vio algo, ¿verdad?», me dijo, como si supiera exactamente lo que había pasado. «Aquí en esta carretera, todos los que manejan tarde o temprano ven algo. Esa mujer no es la primera vez que alguien la describe». La aparición en el río Lerma. Me llamo Esteban. Soy de un pueblito pequeño en Guanajuato, de esos donde todos se conocen y las historias de miedo son parte de la vida diaria. Ya sabes, las abuelas contando cuentos sobre la Llorona, los nahuales y esas cosas. Pero uno siempre las escucha como eso, cuentos. Algo que le pasó al vecino del amigo del compadre, nunca algo real. Hasta que me pasó a mí. Esto fue hace unos años, cuando todavía me aventuraba a pescar con mi amigo Chuy al río Lerma. No era nada especial, solo una salida típica para matar el rato y llevar algo de pescado fresco a casa. Ese día habíamos decidido ir de noche, porque según Chuy, a esa hora picaban mejor. Yo le seguí la corriente, más por la compañía que por otra cosa, porque a decir verdad, nunca fui muy bueno pescando. Eran como las 9 de la noche cuando llegamos. El río estaba tranquilo,
aunque el agua se veía más oscura de lo normal, como si reflejara el cielo sin estrellas. Nos acomodamos en un punto donde el río hacía una especie de curva, un lugar que conocíamos bien porque ahí siempre había algo. Chuy y yo bromeábamos mientras preparábamos las cañas. Él siempre tenía alguna historia absurda que contar, y yo, entre risas, lo seguía. Todo iba normal hasta que de repente, como si alguien hubiera apagado el mundo, todo se quedó en silencio. Y no me refiero a que dejamos de hablar, no. Fue como si el río, los grillos, el viento, todo se hubiera detenido. Chuy y yo nos quedamos callados, mirándonos, como si ambos hubiéramos notado lo mismo al mismo tiempo. Era raro, incómodo. Y entonces lo escuché. Era un llanto. Suave, pero lo suficientemente claro como para ponernos los pelos de punta. Sonaba como el llanto de una mujer, pero había algo raro en él, como si viniera desde muy lejos, aunque al mismo tiempo estuviera cerca. Volteé hacia Chuy, esperando que me dijera algo, cualquier cosa, pero él estaba tan pálido como yo, con los ojos fijos en el agua. ¿Escuchaste eso?, le susurré, como si no quisiera que quien fuera que estuviera llorando nos oyera. Él solo asintió, tragando saliva. El llanto se hizo más fuerte. Parecía que venía de la curva del río, justo donde el agua se hacía más profunda. En ese momento, Chuy y yo deberíamos habernos ido, pero no. Nos quedamos ahí, como tontos, mirando hacia la oscuridad. Y fue entonces cuando la vimos. Era una figura. Una mujer vestida de blanco, flotando en el agua como si no pesara nada. El cabello le cubría todo el rostro, largo y oscuro, pegado a su cuerpo por el agua. Estaba inmóvil, pero el llanto seguía, como si viniera de ella. Chuy, en su infinita estupidez, dio un paso hacia el río. ¿Estás loca? ¿Qué haces aquí?, le gritó. Yo le agarré el brazo, jalándolo hacia atrás. No te acerques, le dije, pero él me ignoró. No puede quedarse ahí, güey, murmuró, como si estuviera convencido de que esa cosa era una persona. La figura empezó a moverse. Muy lento, pero se acercaba. No caminaba, no nadaba. Solo flotaba, deslizándose por el agua hacia nosotros. Y entonces, el llanto cambió. Se volvió más fuerte, más desgarrador. Era como si cientos de voces estuvieran llorando al mismo tiempo. Vámonos, Chuy. Vámonos ya, le grité, pero él seguía ahí, inmóvil, con los ojos clavados en esa cosa. De repente, la figura se detuvo. El llanto cesó de golpe, y por un segundo, todo volvió a quedar en silencio. Yo juré que mi corazón iba a salirse del pecho. Y luego lo vi. La mujer levantó la cabeza, y aunque el cabello todavía le cubría parte del rostro, pude ver sus ojos. Eran vacíos. Negros como la noche, pero había algo en ellos, como si me estuvieran tragando. Fue en ese momento que Chuy reaccionó. Dio un paso atrás, tropezando con una piedra, y entonces la figura dejó escapar un grito. Un grito tan fuerte y agudo que sentí como si me atravesara el pecho. «¡Corre!», le grité, y no tuve que decírselo dos veces. Salimos corriendo hacia la camioneta, sin mirar atrás. Sentía que esa cosa nos seguía, que estaba justo detrás de nosotros. Cuando llegamos a la camioneta, apenas logramos subirnos y encenderla. Mientras nos alejábamos, todavía podía escuchar ese grito resonando en mis oídos. No sé qué fue lo que vimos esa noche. Nunca volví al río Lerma, y Chuy tampoco. Pero a veces, en mis sueños, escucho ese llanto. Y cada vez que lo hago, me despierto sudando frío, con la sensación de que alguien me está mirando desde la oscuridad. Desde entonces, cada vez que alguien me invita a pescar, siempre digo que no, y cada vez que paso cerca del río,
acelero el paso sin atreverme a mirar hacia el agua. Porque algo me dice que, si lo hago, esa cosa estará ahí, esperando. Conozco la historia de alguien que vio este video y decidió ignorar el mensaje. No dio like, no se suscribió y mucho menos lo compartió. Esa misma noche, recibió un mensaje en su teléfono desde un número desconocido. Era una foto de su cuarto, tomada desde adentro. No cometió el mismo error 2 veces. ¿Y tú? Dale like, suscríbete y comparte antes de que sea tarde. La vez que escuché su llanto. No sé ni por dónde empezar. Cada vez que recuerdo esa noche, siento un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Soy Javier, y esto me pasó hace unos años, pero parece que fue ayer. Vivo en un pueblito tranquilo de Veracruz, donde casi nunca pasa nada. O eso pensaba yo. Era una de esas noches calurosas. Había salido a una fiesta con unos amigos. Estábamos celebrando el cumpleaños de Toño, un compa de toda la vida. La música, el desmadre, las risas, todo iba perfecto. Para cuando decidí regresarme a casa, ya eran como las 3 de la mañana. Mis amigos insistieron en que me quedara a dormir, pero ya saben cómo es uno a veces, con esa cabezota de burro que no escucha consejos. Yo quería regresar a mi cama, así que les dije que no se preocuparan, que el camino al pueblo era corto y lo había recorrido 1000 veces. El camino, eso sí, no era la gran cosa, un senderito de tierra que pasaba cerca del río. Durante el día, era bonito, hasta relajante. Pero de noche es otra historia. Apenas había una que otra lucecita lejana de las casas en el cerro y la luna estaba medio escondida entre las nubes. Todo estaba oscuro y lo único que se escuchaba era el crujido de mis pasos sobre la tierra seca y el sonido del río, que corría lento, como si también estuviera dormido. Iba pensando en cualquier cosa. Que si el dinero que me hacía falta, que si Maura, la morra que me gustaba y que ni me pelaba, cosas así. De repente, me detuve. Algo me hizo frenar en seco. Fue como si mi cuerpo lo hubiera sentido antes que mi mente. Entonces lo escuché. Un llanto. Al principio fue suave, casi como un susurro, pero con cada paso que daba, se hacía más claro. Era un llanto de mujer, desesperado, lleno de angustia. Me quedé helado. Pensé que tal vez alguien necesitaba ayuda. ¿Qué otra cosa podría ser? Pero conforme me iba acercando, algo en el aire cambió. Un frío raro, casi antinatural, me envolvió. Era pleno verano y yo sentía que me habían metido a un congelador. El pecho se me apretó, como si algo invisible me estuviera agarrando y no me dejara respirar bien. El llanto seguía. Ahora era más fuerte, más claro. Podía escucharlo venir del río. Miré hacia el agua y no vi nada al principio, solo las sombras de los árboles reflejadas en la superficie. Pero algo me hizo fijarme mejor. Ahí estaba. Una figura blanca, parada entre las piedras del río. Madre Santa. No podía moverme. Mi mente me decía que corriera, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Era alta y delgada, con el cabello lacio cayéndole sobre la cara, como si quisiera esconderse. Vestía algo blanco, pero no era como un vestido normal, era más bien como un trapo sucio, desgarrado, que se pegaba a su cuerpo. El llanto se convirtió en un gemido profundo, casi como un gruñido. Sentía que me miraba, aunque no podía verle el rostro. El miedo me tenía paralizado, pero cuando intenté retroceder, escuché el ruido de una rama rompiéndose bajo mi pie. En ese instante, la figura se movió. Lentamente levantó la cabeza, dejando que su cabello cayera hacia los lados. No puedo describir lo que vi porque ni siquiera era una cara.
Eran ojos hundidos en la oscuridad, y una boca que no parecía humana, abierta como si quisiera devorarme. Fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara. Me di la vuelta y corrí como nunca en mi vida. No miré hacia atrás, algo me decía que si lo hacía, no viviría para contarlo. Mientras corría, podía sentir que algo venía tras de mí. No escuchaba pasos, pero el frío seguía pegado a mi espalda, como si esa cosa estuviera a punto de alcanzarme. El río, el viento, todo había quedado en silencio, y lo único que podía oír era el latido descontrolado de mi corazón. Cuando por fin llegué al pueblo, me detuve justo frente a mi casa, con las manos temblando tanto que me costó abrir la puerta. Mi mamá se despertó y me preguntó qué pasaba. Yo no pude decirle nada. Me metí directo a mi cuarto, cerré con llave y me quedé sentado en la cama, tratando de calmarme. Esa noche no dormí, y durante días, ni siquiera quise salir de la casa. Con el tiempo, le conté lo que me pasó a don Ernesto, un viejito del pueblo que siempre ha sabido de esas cosas raras. Me escuchó con seriedad, sin interrumpirme, y al final me dijo algo que nunca voy a olvidar: muchacho, hay cosas en este mundo que no debemos buscar entender. El río tiene sus secretos, y no siempre son buenos. Desde entonces, evito pasar por ese camino, sin importar la hora. Pero a veces, cuando todo está en silencio, siento que escucho algo. Un llanto lejano, como si me estuviera llamando. Y aunque trato de convencerme de que es mi imaginación, el miedo sigue ahí, clavado como una espina en mi mente. Porque una vez que escuchas su llanto, nunca te deja. El grito que atravesó la milpa. Soy Raúl. Esto que voy a contar me pasó hace años, cuando era un chamaco, pero todavía siento como si hubiera sido ayer. A veces cierro los ojos y puedo escuchar ese maldito grito, como si el viento me lo trajera de vuelta. Es algo que me marcó, algo que no se lo deseo ni al peor enemigo. Y sé que hay quienes piensan que exagero o que lo invento, pero lo viví, lo sentí. Eso nadie me lo quita. Era época de cosecha. Vivíamos en un ejido en Oaxaca, un lugar tranquilo, de esos donde la vida gira alrededor de las siembras y los animales. Mi papá era campesino, y yo, como buen hijo, lo acompañaba en lo que podía. Ese día me dijo que nos quedaríamos en la milpa para cuidar el maíz. Había rumores de que unos vecinos andaban robando cosechas, y no quería que nos agarraran de tontos. Tráete una cobija, Raúl, me dijo mi papá, mientras preparaba un machete y una linterna vieja que apenas alumbraba. Yo estaba emocionado porque me encantaba salir con él. Me sentía importante, como si fuera su compañero de verdad y no solo un chamaco que andaba estorbando. No sabía que esa noche me iba a cambiar para siempre. Llegamos a la milpa cuando empezaba a oscurecer. Mi papá encendió una fogata pequeña, lo justo para darnos luz y algo de calor. El cielo estaba despejado, y se veían las estrellas como si alguien hubiera tirado un puño de diamantina negra. Todo parecía normal, tranquilo. Hasta bonito, diría yo. Me senté junto a mi papá, abrazando la cobija mientras él me contaba historias de cuando era joven. Historias de caza, de tormentas que casi se llevan las siembras, y de cómo una vez ahuyentó a un coyote con una antorcha. Yo lo escuchaba embobado, sin imaginar lo que venía. La noche avanzaba y todo estaba en silencio, salvo por el crujir de la leña y el sonido de los grillos. De repente, un viento helado pasó entre nosotros. No le di mucha importancia, pero noté que mi papá se puso tenso. Miraba hacia la milpa con el ceño fruncido, como si buscara algo. ¿Qué pasa, pa?, le pregunté, pero no me contestó. Solo levantó la mano para que me callara. Fue entonces cuando lo escuché. Era un grito. No, miento. Era algo más que un grito. Era
un sonido tan desgarrador, tan lleno de dolor, que sentí como si me apretaran el pecho. Venía desde la milpa, como si alguien estuviera perdido entre las plantas. Mi papá se levantó de golpe y apagó la fogata con los pies, dejando todo en penumbras. Me agarró del brazo y me hizo una seña para que no hiciera ruido. ¿Quién anda ahí?, gritó él, con una firmeza que no sentía. Podía notar el temblor en su voz, aunque tratara de disimularlo. El grito se repitió, pero esta vez más cerca. Mi piel se erizó como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Quise preguntar algo, pero mi papá me apretó el brazo tan fuerte que entendí que debía quedarme callado. El viento comenzó a soplar más fuerte, moviendo las hojas del maíz de una manera que hacía parecer que susurraban. Entre esos ruidos, juraría que escuché pasos. Pasos lentos, pesados, acercándose a nosotros. Mi papá encendió la linterna y apuntó hacia la milpa, pero la luz era tan débil que apenas iluminaba un par de metros. No había nada. Solo las plantas moviéndose con el viento. Pero el grito seguía, y cada vez estaba más cerca. «Vámonos», dijo mi papá de repente. Su voz sonaba diferente, como si estuviera peleando con el miedo. Me agarró de la mano y empezamos a caminar hacia la camioneta, que estaba estacionada a unos 100 metros de la milpa. Cada paso que dábamos, sentía que algo nos seguía. No quería mirar hacia atrás, pero la curiosidad me ganó. Giré la cabeza rápidamente y lo vi. Entre las plantas, a lo lejos, había una sombra alta, delgada, con una forma que no podía identificar. Era como si fuera una persona, pero algo en su postura y en la manera en que se movía no era normal. Parecía flotar entre las hojas, deslizándose sin hacer ruido. Sentí un escalofrío que me paralizó por un segundo, pero mi papá me jaló y me obligó a seguir caminando. «No mires, Raúl. No mires», me decía una y otra vez, como si al mirarlo le diéramos poder. Cuando llegamos a la camioneta, mi papá encendió el motor con manos temblorosas. Subí de un brinco y cerré la puerta de golpe, sintiéndome un poco más seguro. Pero cuando miré por la ventana, lo vi de nuevo. La sombra estaba ahí, parada al borde de la milpa, como si nos observara. Aunque no podía verle el rostro, sentía su mirada, como si se clavara en mí. Mi papá pisó el acelerador y salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Durante todo el camino a casa, ninguno de los dos dijo una palabra. Yo no podía dejar de pensar en lo que había visto, en ese grito que parecía venir de algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el grito en mi cabeza, como un eco que no se iba. Al día siguiente, cuando mi mamá nos preguntó qué había pasado, mi papá simplemente dijo que no quería hablar de eso. Nunca volvimos a quedarnos en la milpa por la noche. Y aunque los años han pasado, cada vez que alguien menciona ese lugar, siento un nudo en el estómago. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado, si hubiéramos intentado enfrentar lo que sea que estuviera ahí. Pero parte de mí sabe que es mejor no saberlo. Hay cosas que es mejor dejar en el olvido, aunque te persigan toda la vida. Y ese grito es algo que nunca voy a olvidar. Dicen que quienes escuchan estos relatos y no dan like o se suscriben, terminan viviendo una de estas historias. Hubo alguien que no lo hizo, y esa misma noche juró escuchar pasos fuera de su ventana. No cometas el mismo error. Dale like, suscríbete y comparte antes de que sea demasiado tarde. El llanto en el patio de mi casa. Me llamo Sofía. Vivo en una colonia tranquila de Puebla, ya saben, esas donde casi todos se conocen. Donde las casas están pegadas unas con otras y el patio trasero se convierte en ese espacio compartido entre chismes de vecinos y perros que no dejan de ladrar.
Siempre me he considerado una persona tranquila, más bien escéptica. No soy de las que se asustan fácil, pero esa noche me marcó para siempre. Todo empezó como cualquier otra noche. Eran cerca de las 2 de la mañana, según recuerdo. Me había quedado dormida viendo una serie en la tele de mi cuarto. El típico plan de quedarte hasta tarde porque al día siguiente no tienes que madrugar. Todo estaba normal, hasta que un ruido extraño me despertó. Primero pensé que era mi gato. Siempre anda metiéndose donde no debe, tirando cosas o peleando con algún perro que se acerca demasiado al patio. Pero esta vez no era un ruido de esos. No sé cómo explicarlo bien. Era más como el crujir de algo pesado pisando la grava del patio. Me quedé quieta, tratando de escuchar mejor. Tal vez era algún vecino. O eso quería pensar. El sonido se repitió. Más claro esta vez. Pasos. Sin duda eran pasos. Ahí fue cuando el corazón me empezó a latir más rápido. Tragué saliva y me levanté despacio. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por la pantalla de la tele que ya había pausado la serie sola. Caminé hacia la ventana, sintiendo como el frío de las baldosas subía por mis pies descalzos. No quería abrir la cortina, pero algo dentro de mí, no sé, como una mezcla de curiosidad y miedo, me obligó a hacerlo. Apenas moví un poco la tela, suficiente para asomarme. Ahí estaba. Una mujer parada junto al árbol que está justo en el centro del patio. Su figura estaba iluminada por la luz de la luna, como si un foco natural estuviera apuntándola directamente. No sé cómo no grité en ese momento. Era alta, delgada, y llevaba un vestido blanco, viejo, como si fuera de otra época. Pensé que tal vez era alguien del vecindario. Quizá una señora que se había perdido o, no sé, mi mente trataba de buscar explicaciones lógicas. Pero entonces, levantó la cabeza. La forma en que lo hizo, lenta, como si supiera que yo la estaba viendo. Cuando vi su rostro, sentí que me quedaba sin aire. Sus ojos estaban hundidos, como si no tuviera nada dentro. Solo 2 huecos oscuros que parecían absorber toda la luz. Y su boca. Dios, su boca. Era enorme, con los labios partidos y secos, como si no hubiera bebido agua en días. Y entonces, soltó el llanto. No era un llanto normal. Era un grito desgarrador, pero a la vez, lleno de tristeza. Como si estuviera sufriendo de una manera que no puedo ni describir. El sonido me atravesó el cuerpo. Literalmente sentí que se me helaba la sangre. No recuerdo exactamente qué pasó después. Todo fue como un borrón. Solo sé que caí al suelo, temblando, y me arrastré hasta mi cama. Cerré la puerta de mi cuarto con llave y me acurruqué bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme de lo que sea que estuviera allá afuera. El llanto continuó por un rato. No sé cuánto tiempo. Minutos, horas, no lo sé. Pero de repente, se detuvo. La casa quedó en completo silencio. Ni siquiera se escuchaban los grillos, que siempre cantan por las noches. No me atreví a salir. Me quedé despierta hasta que amaneció, esperando que el sol me diera el valor que no tuve durante la noche. Cuando por fin salió el sol, abrí la puerta con cuidado y me asomé al patio. Todo estaba en su lugar. No había señales de la mujer, ni huellas, ni nada fuera de lo común. Intenté contárselo a mi mamá, pero solo me dijo que seguramente fue un sueño, que estaba cansada y mi mente me había jugado una mala pasada. Pero yo sé lo que vi. Desde ese día, no puedo estar sola por las noches. Aunque esté acompañada, siempre tengo la sensación de que alguien me observa, como si esa mujer aún estuviera ahí, escondida entre las sombras, esperando. No sé qué fue lo que vi, pero algo dentro de mí cambió esa noche.
Y no me importa que no me crean. Yo sé lo que viví. La madrugada en el cementerio. Nunca voy a olvidar esa noche. Nunca. Y mira que he pasado por cosas duras, cosas que te sacan canas antes de tiempo, pero lo que me tocó vivir esa madrugada, no, eso es otra cosa. Soy José, y esto fue hace unos años, cuando trabajaba como vigilante en el cementerio de mi pueblo, allá en El Salvador. La verdad, acepté el trabajo porque necesitaba la plata. No era como que me emocionara la idea de pasar las noches entre tumbas, pero, ¿qué más podía hacer? Era eso o quedarme sin nada. Las primeras semanas fueron normales. Tranquilas, hasta cierto punto. Claro, daba miedo, ¿qué te voy a decir? Pero uno se acostumbra. Llevaba mi linterna, una radio vieja para hacer menos solitaria la noche y una cobija para aguantar el frío. Mi rutina era siempre la misma, dar una vuelta al inicio del turno, revisar que todo estuviera en orden y luego sentarme cerca de la entrada principal, donde tenía una casetilla. Las noches eran largas, pero al menos eran calmadas, hasta esa noche. Era una madrugada tranquila, o eso pensé al principio. Había una brisa fresca, de esas que te hacen sentir medio adormilado. Estaba sentado en mi silla, con la linterna apagada para ahorrar baterías, cuando empecé a escuchar algo. Al principio no le puse mucha atención. Era como un murmullo lejano, suave, casi imperceptible. Pensé que era el viento entre los árboles o algún animal, porque en el cementerio siempre hay gatos rondando por ahí. Pero el sonido se hizo más fuerte. Ya no era un murmullo. Era como un llanto. Sí, un llanto suave, pero tan triste que se me puso la piel de gallina. Me quedé quieto, intentando convencerme de que no era nada, que tal vez había alguien en la calle de afuera. Pero luego me di cuenta de algo, el sonido venía de adentro. Del cementerio. Era un llanto como de mujer, desesperado, como si estuviera sufriendo por algo terrible. No seas paranoico, José, me dije a mí mismo, pero el miedo ya empezaba a meterse en mi pecho. Encendí la linterna y me levanté de la silla, tratando de calmarme. Caminé un poco hacia las tumbas, alumbrando aquí y allá, buscando algo que explicara ese sonido. Pero no había nada, solo las lápidas frías y la oscuridad entre los árboles. El llanto continuó, más fuerte esta vez. Era como si estuviera cerca, pero al mismo tiempo no podía ubicar de dónde venía exactamente. Sentía que mi corazón iba a estallar del susto. Tal vez es alguien que se metió al cementerio, pensé. Una loca o algún borracho. Traté de convencerme de eso mientras caminaba más adentro, pero el miedo me seguía apretando el pecho. Fue entonces cuando la vi. Una figura blanca, de pie junto a una de las lápidas. Estaba de espaldas, inmóvil. Mi cuerpo se paralizó. Quise gritar, pero no pude. Solo me quedé ahí, temblando como una hoja, con la linterna apuntando hacia esa cosa. Pensé en acercarme, en preguntar algo, pero mi garganta estaba seca y mis piernas no respondían. El llanto, Dios mío, el llanto seguía. Era desgarrador, como si esa mujer, o lo que fuera, estuviera sufriendo el peor dolor del mundo. Finalmente logré reunir el valor para dar un paso adelante. Apenas lo hice, el llanto se detuvo de golpe. Así, de la nada. Un silencio pesado cayó sobre el lugar, tan denso que sentía que me ahogaba. La figura comenzó a moverse. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. No puedo describir lo que vi. Su cara no era una cara. Era algo torcido, deformado, como si hubiera sido quemado o arrancado. Y esos ojos no eran ojos humanos. Eran vacíos, negros, como dos agujeros que me estaban tragando. Solté la linterna.
La oscuridad me envolvió por completo, pero no me importó. Lo único que quería era correr, salir de ahí, alejarme de eso. Mis piernas finalmente reaccionaron y corrí como nunca en mi vida. Podía sentir que algo me seguía, que estaba justo detrás de mí, respirándome en la nuca. No me atrevía a mirar atrás. Solo corría, tropezando con las tumbas, rezando en mi mente para que no me atrapara. Llegué a la casetilla y me encerré adentro. Cerré la puerta con llave y me acurruqué en un rincón, temblando como un niño asustado. Afuera, el llanto comenzó de nuevo. Esta vez era mucho más fuerte, como si estuviera justo frente a la puerta. Me tapé los oídos, tratando de bloquear ese sonido horrible, pero no funcionaba. Sentía que iba a volverme loco. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá fueron minutos, quizá horas. Pero de repente, todo se quedó en silencio. No había llanto, no había nada. Me quedé en la casetilla hasta que salió el sol. Cuando finalmente tuve el valor de salir, el cementerio estaba igual que siempre. No había nada fuera de lugar, como si nada hubiera pasado. Esa mañana fui directo a la oficina del encargado y renuncié. No me importaba quedarme sin trabajo. No podía volver a ese lugar, no después de lo que vi y escuché. Hasta el día de hoy, cada vez que pienso en esa noche, siento que el miedo vuelve a apoderarse de mí. No sé qué era esa cosa, pero una cosa sé, no era de este mundo. Cuentan que un espectador, después de ignorar el mensaje de dar like y suscribirse, comenzó a escuchar un susurro cada vez que apagaba las luces. Desde entonces, nunca volvió a dormir tranquilo. No dejes que esto te pase a ti. Dale like, suscríbete y comparte este video antes de que algo más te reclame.